El señor Guerrero. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer al público que está hoy con nosotros su asistencia. Nosotros, señoría de Podemos, no divagamos y somos consecuentes con las acciones que realizamos, porque estamos hablando de ayudar a la gente y en esta problemática, alguien que ayuda a la gente, a los afectados, suelen ser las asociaciones de consumidores, y ustedes votaron a favor de reducir las partidas a las asociaciones de consumidores, con lo cual sí que nosotros vamos a enmendar para que eso no suceda, y de hecho hemos metido una enmienda en ese sentido, siendo coherentes con nuestras acciones y siendo coherentes con parte del discurso que sí que podemos llegar a compartir, en donde nosotros, de manera igual que hemos hecho anteriormente con el tema del recibo de la luz, intentamos aportar soluciones constructivas y reales. Y en ese sentido, nosotros, como hemos garantizado más de una vez, somos garantistas, constitucionalistas, y además aceptamos lo que diga la ley, lo que diga, sobre todo también, la justicia, nos guste o no nos guste. Y en este caso nos gusta. Ya en su día el Tribunal Supremo de Justicia, en mayo de 2013, falló a favor. Y en este caso, en diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia Europea pues volvió a fallar a favor de los afectados, con lo cual, si hubiera sido en contra, lo hubiéramos aceptado, pero como ha sido a favor y creemos que debe ser así, pues también lo aceptamos. No vamos al son de si nos interesa ideológicamente o políticamente. Nosotros ya manifestamos anteriormente de que, al margen de esa fiebre consumista que hubo antes de la crisis a la hora de pedir productos de este tipo, sí que también nosotros somos consecuentes y también dijimos que los bancos potenciaron ese tipo de productos y muchas veces no informaron debidamente, así lo ha manifestado la justicia y así nosotros estamos a favor de lo que manifiesta la justicia. Y luego también hubo un responsable político, en este caso el organismo regulador, que fue el Banco de España, en la época del señor Zapatero, además, quiero decir, que permitió que de alguna manera sucediera esto, con lo cual no hay que volver atrás, pero sí que hay que dejar claro en parte por dónde fueron los responsables. Mire, nosotros en ese sentido el sistema extrajudicial que ha aportado el Gobierno, como bien saben, a la hora de que sea mucho más ágil atender a esa demanda del Tribunal Superior de Justicia Europeo, el Gobierno de España en enero ha aprobado un sistema extrajudicial para que esa devolución sea mucho más ágil, sea mucho más rápida. Nosotros, sinceramente, creemos que es insuficiente. Y digo que es insuficiente porque no compromete a las entidades bancarias a que devuelvan en base a lo que dice la sentencia. Es decir, de alguna manera los afectados están en manos de los bancos, donde estiman si han de devolver o no han de devolver, y además estiman a quién hay que pagar, qué cantidad hay que pagar, cuál es la manera de devolver eso, ya no solo a nivel efectivo, sino a lo mejor con otro tipo de productos. Y en ese sentido, el afectado, si no le interesa, tiene que ir a la justicia ordinaria, con lo cual nosotros creemos que ese sistema no favorece de forma importante a los afectados y de alguna manera deja en manos de los bancos esa arbitrariedad a la hora de devolver esa sentencia o de hacer efectiva esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Nosotros, como le decía, hemos presentado una enmienda en el punto 2 que dice reconocer la labor desarrollada por las asociaciones de consumidores aragoneses aumentando las partidas presupuestarias. Aquí sí que el Parlamento y aquí sí que podemos hacer algo, y ustedes votaron un presupuesto donde se reducía de forma importante lo que hacen las asociaciones de consumo en Aragón, y coordinar esfuerzos con este tipo de organizaciones como un garante más legítimo de la defensa de los intereses de los consumidores, tanto en la vía judicial como en la vía extrajudicial. Y además, para que vean cómo improvisa el Gobierno de Aragón actual, sacó información de cómo acudir a los afectados hace apenas unos días, sacó una nota de prensa el 3 de febrero, donde a partir del 7 de febrero, es decir, a partir de ayer, se podía acudir a las Direcciones Generales de Protección de Consumidores y Sociedades de Vivienda del Gobierno de Aragón para informar a los propios consumidores. Es decir, el Gobierno de Aragón, a raíz del pleno que teníamos hoy, saca información
para que se pueda defender a los consumidores, es decir, además de reducir las partidas a las asociaciones de consumo. Nosotros, en ese sentido, sin querer entrar en este tipo de cosas que no nos parece bien porque no favorece ni protege al consumidor, en ese sentido, en base a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sí que decimos que el sistema extrajudicial es insuficiente, queremos que de alguna manera se garantice que esas afecciones de esas cláusulas abusivas que reconoce, vuelvo a decir, el Tribunal Superior de Justicia Europeo, pues se devuelvan en tiempo y en forma. Defendiendo también los derechos y las obligaciones que tienen los bancos, también nos ponemos del lado de los consumidores a la hora de defender lo que dice la sentencia. Muchas gracias. Gracias.